En una fiesta familiar, mi esposa me presentó como su marido alquilado. El salón aplaudió. Nunca me he sentido más solo entre tanta gente. Mi esposa se levantó delante de toda nuestra familia y me presentó como su marido alquilado. Todos se rieron. Todos aplaudieron. Y yo solo me quedé allí, sonriendo. Porque, ¿qué otra cosa podía hacer? Pero ese momento, ese único momento, cambió todo lo que creía saber sobre mi matrimonio. Y la razón por la que te destruirá. Me llamo Trevor y tengo 34 años. Todo esto ocurrió el sábado pasado. Sé que suena reciente y lo es. Todavía lo estoy procesando. Rayos. Todavía estoy cargando con el peso de todo esto. Pero necesito contárselo a alguien. Y Reddit siempre ha sido el lugar donde puedo ser honesto. Déjenme situarlos. Era la reunión anual de la familia de mi esposa, Rebecca. Ya saben, una de esas cosas donde todos se juntan en casa de alguien, traen guisos que saben a tristeza y fuerzan conversaciones entre personas que no han hablado en años. Rebecca había estado planeando esto durante meses. Ella es el pegamento que mantiene unida a su familia. Siempre lo ha sido. Es la organizadora, la pacificadora, la que recuerda los cumpleaños de todos y envía tarjetas pensativas. Me casé con ella porque es increíble. Eso no es que sea romántico. Es simplemente un hecho. Llevamos 6 años casados. Nos conocimos en un café. Un cliché, lo sé, pero fue genuino. Ella estaba leyendo un libro sobre diseño arquitectónico, derramando leche de avena sobre las páginas, maldiciendo en voz baja. Le ofrecí servilletas. Hablamos durante 3 horas. Perdí mi tren. No me importó. Los primeros años fueron perfectos. No perfectos de Instagram. Perfectos de verdad. Nos reíamos de las mismas cosas. Teníamos largas conversaciones sobre nada. Construimos una vida juntos donde éramos un equipo. Yo apoyaría sus ambiciones profesionales. Ella apoyaría las mías. Repartíamos las tareas del hogar. Hablamos de tener hijos, pero acordamos esperar hasta estar más asentados. Todo se sentía equilibrado. Pero en algún punto del camino, y no puedo precisar exactamente cuándo, las cosas empezaron a cambiar. Rebecca se volvió más enfocada en lo que los demás pensaban. Empezó a seleccionar nuestra vida para las redes sociales. Fotografiaba nuestras cenas antes de comerlas. Escenificaba nuestra sala de estar antes de que visitaran sus padres. Cosas pequeñas que parecían inofensivas. Lo mencioné una vez, con suavidad, y ella dijo que era un crítico. Lo dejé pasar. Ese es el problema del matrimonio, creo. Dejas pasar cosas porque el conflicto parece peor que lo que ocurre en sí. En fin, la reunión familiar fue en casa de su prima, una mansión colonial enorme con columnas blancas y un porche envolvente. Del tipo que grita tenemos dinero. La familia de Rebecca es exitosa. No son ostentosamente ricos, pero están cómodos. Su padre es cirujano. Su madre dirige una ONG. Su hermano trabaja en finanzas. Yo trabajo como gerente de proyectos en una empresa tecnológica mediana. Me va bien. No estoy pasando apuros, pero tampoco soy cirujano. Y a veces me pregunto si ellos notan esa diferencia. Rebecca había estado nerviosa durante todo el viaje. No paraba de revisarse el pelo en el espejo, ajustándose el atuendo. Un vestido azul marino que le quedaba perfecto, combinado con tacones que probablemente costaban más de lo que yo gastaría en zapatos. Estaba hermosa. Siempre lo está. Trevor, ¿puedes intentar involucrarte más con mi familia hoy? Me preguntó mientras entrábamos al camino de entrada. ¿A qué te refieres con involucrarme más? Ya sabes, hablar con ellos de verdad, hacer preguntas, mostrar interés. Sentí una pequeña chispa de frustración. Siempre hablo con tu familia. No respondió. Eso fue peor que si hubiera discutido. La fiesta ya estaba en pleno apogeo. Tíos, tías y primos estaban esparcidos por el patio trasero como piezas en un tablero. Alguien había puesto una red de voleibol, otro estaba a cargo de la parrilla. Había una mesa de comida que probablemente le había llevado días a la prima de Rebecca preparar. Me presentaron a algunas personas que ya conocía. Respondí las preguntas estándar. ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo están ustedes dos? Su jardín debe ser hermoso en verano. Y me instalé en una invisibilidad cómoda. Ese es mi modo habitual en las reuniones familiares. Soy el acompañante, el esposo, el personaje secundario en la historia de Rebecca.
pero normalmente no me importaba. Alrededor de las 5 de la tarde, la madre de Rebeca sugirió que se tomaran una foto familiar. Todos se reunieron en el porche. Unas 30 personas en total. Hay algo en las fotos familiares formales que saca lo peor de los humanos. Todos intentan pararse en el ángulo correcto, preocupados por su apariencia, revisando su postura. El fotógrafo se estaba preparando cuando el padre de Rebeca tintineó su vaso y pidió atención a todos. Fue entonces cuando sentí esa energía extraña que ocurre cuando alguien está a punto de decir algo significativo. «Quiero hacer un anuncio rápido», dijo, con su voz retumbando en el jardín. Todos se callaron. Sonrió cálidamente a Rebeca, y ella le devolvió la sonrisa. Ella me tomó de la mano. Recuerdo ese detalle porque en ese momento me sentí amado. Sentí que éramos un equipo, que éramos sólidos. «Rebeca», continuó, «estamos muy orgullosos de todo lo que has logrado. Tu madre y yo estábamos hablando de lo lejos que has llegado, y queríamos celebrarlo públicamente». La gente asentía, sonreía. Alguien dijo, «Qué bonito. Has construido una carrera increíble. Te has convertido en líder en tu campo. Realmente has dejado tu huella», dijo. «¿Y sabes qué es lo más impresionante?». Hizo una pausa. Claramente estaba disfrutando la atención, el momento. «Has logrado hacer todo esto mientras estás casada con un marido alquilado». El silencio fue inmediato. Y entonces, ojalá pudiera explicar esto mejor. El salón estalló. No en shock, en risas. Risas reales, genuinas, incontroladas. Al principio no entendí. Miré a Rebeca. Ella también se reía. Se reía tan fuerte que tenía lágrimas en los ojos. Todos me miraban. Algunos con compasión, otros con diversión, y todos se reían. «¿Qué significa eso?», me oí preguntar. Mi voz sonaba pequeña, joven. El padre de Rebeca explicó, todavía riendo entre dientes, que quería decir que yo era un marido alquilado, porque solo estaba allí, apoyándola, haciendo las tareas del hogar, siendo el fondo de su historia. Ya sabes, como si fueras temporal, como si pudiera devolverte y conseguir un mejor modelo si quisiera. Más risas. Su hermano añadió, «Sí, amigo, sin ofender, pero básicamente eres el equivalente humano de un coche alquilado». Y siguieron riendo. La madre de Rebeca aplaudía. De verdad aplaudía, como si fuera lo más gracioso que había oído en años. Sus primas repetían la frase entre ellas. «Un marido alquilado. Es genial». Rebeca seguía riendo, y apretó mi mano que se había enfriado, y dijo, «¿No es graciosísimo? Eres mi marido alquilado». Sonreí. Realmente sonreí. Porque ¿qué otra cosa podía ser? Eso es lo que me mata de todo esto. Sonreí. Dije, «Sí, graciosísimo». Y todos vitorearon. Estaban contentos de que fuera un buen deportista. Rebeca se inclinó y me besó la mejilla, y la gente dijo, «Ay, qué lindos son juntos». Pero algo dentro de mí se había roto en ese momento. No fue dramático. No hubo un sonido de choque ni sensación física, pero lo sentí. Una fractura en cómo me entendía a mí mismo en relación con ella, con nosotros, con esta vida que habíamos construido juntos. La fiesta continuó. Nos tomamos la foto familiar. Yo estaba en la última fila, sonriendo, presente pero ausente. Rebeca estaba radiante, hablando animadamente sobre un nuevo proyecto en el trabajo. Apenas notó cuando me disculpé y me senté en la camioneta durante 20 minutos, solo respirando. Cuando regresé me preguntó si estaba bien. Dije que estaba bien. No lo estaba. Esa noche, de vuelta a casa, ella durmió en el asiento del acompañante, con la cabeza apoyada en la ventana, completamente en paz. Yo manejé en silencio, tratando de entender cómo la persona que más quería en el mundo podía decir algo así y no darse cuenta de lo que significaba, no darse cuenta de que acababa de decirle a un salón lleno de gente que yo era desechable, que era temporal, que realmente no importaba en la ecuación de su éxito. Y lo peor, todos habían aplaudido. Entré en nuestro camino de entrada y me quedé allí sentado, escuchando el sonido de su respiración, preguntándome cuándo mi esposa había empezado a pensar en mí como un accesorio en lugar de un compañero, preguntándome cuándo me había permitido convertirme en uno. A la mañana siguiente me desperté antes que Rebeca. A veces hago eso, despertarme temprano, hacer café, sentarme en nuestro patio trasero
y ver cómo el vecindario despierta. Es mi momento de tranquilidad. Normalmente lo encuentro apacible, pero esa mañana todo se sentía diferente. El café sabía amargo. El amanecer se sentía frío. Rebecca salió alrededor de las 7, ya vestida para su clase de yoga del sábado por la mañana. Claramente había dormido bien, lo que de alguna manera hizo que todo fuera peor. «Hola, cariño», dijo, besándome la coronilla. «¿Dormiste bien?» Asentí. Apenas había dormido. «Gracias por ser tan buen deportista ayer», dijo, acomodándose en la silla a mi lado. «Sé que mi familia puede ser intensa, pero aprecio mucho cómo lo manejaste. Fuiste tan tranquilo con eso del marido alquilado. Fue entonces cuando decidí que debía decir algo. Rebecca, necesito preguntarte algo, y necesito que realmente escuches». Se tensó ligeramente. Conocía mi tono. El tono serio. «¿Sientes que soy temporal en este matrimonio?» Me miró como si le hubiera preguntado si el cielo es morado. «¿Qué? No. ¿De dónde sale esto?» Tu padre dijo... Oh, Dios mío, eso fue una broma. Se rió. Mi papá estaba bromeando. Sé que pretendía ser gracioso, dije, y sentí como mi voz se tensaba. Pero las cosas graciosas suelen tener algo de verdad. Así funciona el humor. Y todos se rieron porque entendieron lo que quería decir. Que yo solo estoy... aquí. Que no soy esencial. Que podrían cambiarme por alguien mejor. Rebecca se puso de pie. Trevor, estás siendo dramático. Mi papá solo decía... ¿Qué decía, Rebecca? Porque desde donde yo estaba, rodeado de tu familia mientras todos se reían, sentí que estaba diciendo que no importo, y el hecho de que tú también te rieras. No terminé sin confiar en mí mismo para continuar. Decía que soy impresionante, dijo con frustración asomando en su voz. Me estaba cumplimentando a mí, insultándome a mí, haciendo una broma a mi costa. Volvió a sentarse y por un momento, parecía genuinamente confundida. ¿Por qué estás haciendo que esto se trate de ti? Esto era para celebrar mis logros. Y ahí estaba. Esa única frase cristalizó todo lo que había estado sintiendo durante meses, quizás más. Toda la noche fue para celebrar tus logros, dije en voz baja. Pero Rebecca, tenemos logros, en plural. Nosotros. Esta es nuestra casa. Esa cocina que renovamos, la hicimos juntos. El dinero en nuestra cuenta de ahorros. Ambos contribuimos a eso. Yo también ayudé a construir tu carrera. ¿Recuerdas cuando ibas a aceptar esas prácticas? No te creías cualificada. Pasé noches ayudándote a estudiar para esas certificaciones. Asistí a todas las presentaciones que diste, incluso las de las 7 AM a las que nadie más fue. Creí en ti cuando tú no creías en ti mismo. Estaba hablando más rápido ahora y no podía parar, pero en algún punto del camino, nosotros se convirtió en tú, y yo me convertí en el tipo que te apoya. Y no de la buena manera. No de la manera de una sociedad, sino de la manera en que soy una nota al pie, en que soy lo que permite tu éxito, no lo que importa. Los ojos de Rebecca se llenaron de lágrimas, pero parecían lágrimas de frustración más que de comprensión. No creo que seas temporal, dijo, con voz dura. Nunca dije eso. Te reíste cuando tu padre lo dijo, porque era gracioso. No, dije, y algo dentro de mí se sintió muy cansado. Te reíste porque en el fondo, de algún modo, estás de acuerdo con él. No respondió, y eso fue peor que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Nos quedamos en silencio durante mucho tiempo. El vecindario seguía despertando a nuestro alrededor. Alguien encendió una cortadora de césped. Pasó un camión de reparto. El mundo seguía moviéndose mientras el nuestro parecía haberse detenido. Voy al yoga, dijo finalmente Rebecca. Está bien, dije. Se fue, y yo me quedé solo con mi café frío y la conciencia de que no tenía idea de qué hacer con mi matrimonio. Durante la semana siguiente las cosas fueron extrañas. Fuimos educados el uno con el otro. Preguntábamos sobre nuestros días. Coexistíamos. Pero algo había cambiado. Éramos 2 personas viviendo en la misma casa en lugar de 2 personas viviendo juntas. Empecé a prestar atención a cosas que antes había dejado pasar. Como Rebecca hablaba de su trabajo, siempre usando yo y mío, en comparación con cómo hablaba de mi trabajo, al que parecía tratar como algo que simplemente existía, como el oxígeno.
como me presentaba a sus colegas en eventos laborales. Él es Trevor, con una sonrisa, como si fuera un accesorio que había comprado para que hiciera juego con su estética. Cómo cancelaba planes conmigo si surgían emergencias del trabajo, pero se esperaba que yo estuviera disponible cada vez que ella me necesitara. Cómo me había convertido en algún punto del camino, en alguien cuya función principal era apoyar su narrativa. Empecé a ver a un terapeuta, algo que probablemente debería haber hecho meses atrás. Encontré a alguien especializada en terapia de pareja y trabajo individual, y reservé sesiones con ella. En nuestra primera sesión le conté todo. La fiesta, la broma, cómo me hizo sentir, la semana de silencio que siguió. Mi creciente conciencia de que mi matrimonio podría estar construido sobre un desequilibrio que había sido demasiado ciego para notar. Escuchó sin juzgar. ¿Todavía la amas?, me preguntó al final de la sesión. Lo pensé durante mucho tiempo. Amo a quien creía que era. No estoy seguro de conocer quién es realmente. Esas son cosas diferentes, dijo mi terapeuta. Lo sé. Ese sábado, exactamente una semana después de la reunión familiar, le pregunté a Rebeca si estaría dispuesta a venir a terapia de pareja conmigo. No lo exigí. No lo hice sonar como un ultimátum. Solo pregunté, honestamente, si estaría dispuesta a intentarlo. Se quedó en silencio durante mucho tiempo. No creo que nuestro matrimonio esté roto, dijo finalmente. Yo sí, respondí. No creo que esté hecho pedazos, pero creo que algo fundamental está agrietado. Y si no lo abordamos, se romperá. Aceptó venir, pero no porque pensara que estaba equivocada. Aceptó porque quería salvar lo que teníamos. Y comprendí en ese momento que quizás eso no era suficiente. Quizás ambas personas necesitaban entender que algo estaba roto. Quizás ambas personas necesitaban querer arreglarlo por las mismas razones. Nuestra primera sesión de pareja es el próximo jueves. No sé lo que va a pasar. No sé si este matrimonio se puede salvar o si se construyó sobre cimientos que no entendía. No sé si Rebeca tendrá un momento de revelación en el que se dé cuenta de cómo me hizo sentir, o si saldrá de la sesión creyendo que no hizo nada malo. Lo que sí sé es esto. Llegué a casa esa noche y me miré al espejo, y finalmente me hice la pregunta que debería haber sido la primera. ¿En qué momento dejé de esperar ser valorado en mi propio matrimonio? ¿En qué momento acepté ser el personaje de fondo en mi propia vida? Y, lo más importante, ¿cómo soluciono eso, incluso si ella no está dispuesta a acercarse a mitad de camino? Porque esta es la verdad que Reddit me ha enseñado al leer historias como esta. A veces la persona que más amas puede hacerte sentir más solo de lo que nunca te has sentido. Y a veces amarte a ti mismo más de lo que la amas a ella es lo más valiente que puedes hacer. Los aplausos en esa fiesta no eran para mí, nunca lo fueron. Pero he terminado de quedarme en silencio mientras todos los demás celebran a mi costa. Que Rebeca entienda eso o no determinará todo lo que viene después. Y supongo que lo sabré después del jueves.